Buenas noches Boa noite, para las personas que continúan desde la lectura que recién finalizamos leitura de Uma Rinchensal. da Usa Richensal. Vocês me ouvem? Eh, bueno, Ah, maravilha. está preguntando Denis si lo escuchamos Hoje, porque está excepcionalmente, hablando y tá, dando la clase de hoy dá con para su me ouvir celular. bem? Tá dando para me ouvir bem? Tá funcionando direitinho. Tá bem tranquilo. Maravilha. Ah, você tem um dadá aí, é? Ahí están comentando que Denis tiene un dadar. Vocês são? Ah, eu não consegui, não sei fazer. E comprar é complicado. Sei lá. Eu vou aguardar um pouco. Ele vem. A hora o Dadar chega. O Están meu Dadar, conversando sobre el dadar, que es un elemento para algunas de las prácticas, esse é uma praticante. Aqui Aqui da de Curitiba? Lignitra. Não y de están Minsk. preguntando de Me chama no privado dónde que eu se te puede explico. conseguir o comprar el Ah, nadar. muito Pode ser? obrigada. Não é? Pode Na ser. joia. Hoje nós vamos Hoy vamos a fazer hacer una práctica un além de poquito das práticas diferente. yogas dos sonhos, nós vamos Vamos a hacer fazer Guru Yoga, yoga e nós vamos para o estudo. después vamos a seguir con el estudio y vamos a hacer la práctica al final. Mantemos nossa coluna Nos vamos ereta. acomodando en una buena postura con la columna alineada Fazemos nossa atenção y traemos toda nuestra atención a este momento, al momento presente. Comenzamos con las 9 respiraciones de purificación. diante Visualiza de você adelante tuyo a un ser a sua de tu devoção. devoción. Mantenha a visualização Mantén la de forma visualización clara, de manera clara, como uma pessoa presente. como si fuera teniendo una persona presente adelante tuyo. Estabeleça a visualização de forma Establece la sensível à visualización presença. de manera que sientas esa presencia.
Visualiza que de la cabeza de la deidad emana una corriente de luz blanca que toca tu cabeza y hace de tu mente la mente iluminada. Hace de tu cuerpo el cuerpo iluminado. De la garganta de la deidad emana una luz roja en todas las direcciones. Esa luz toca tu garganta y hace de tu habla el habla iluminada de todos los Budas. Del corazón de la deidad emana una corriente de luz azul que toca tu corazón y hace de tu mente la mente iluminada. Visualiza que la deidad se disuelve delante de ti, se transforma en una esfera de luz blanca y se funde con tu mente, haciendo de tu mente la mente de la deidad. Y por un instante reposa en el estado no dual, no conceptual. En la mente de la deidad no hay distinción entre ti, entre tú y la deidad. Solamente descansa y si algún pensamiento surge, inmediatamente te colocas en la posición de quien observa. En la corona de mi cabeza, palacio de la gran bienaventuranza, rezo a ti, benevolente lama raíz, oh precioso, concédeme las bendiciones de reconocer mi verdadera naturaleza como Buda. De la corona de mi cabeza, palacio de la gran bienaventuranza, rezo a ti, benevolente lama raíz, oh precioso, concédeme las bendiciones para reconocer mi verdadera naturaleza como Buda.
en la corona de mi cabeza, palacio de la gran bienaventuranza. Rezo a ti, benevolente Lama Raíz. Oh precioso, concédeme las bendiciones para reconocer mi verdadera naturaleza como Buda. Entonces, vamos al libro, la página 93 del libro en português. Ensinamentos em sonho. Nós vamos fazer então a leitura dessa e já o capítulo 8º. Es Talvez a gente não consiga hoje, tá? enseñamientos en sueños Trata y luego da llegaremos manifestação do sonho de uma al capítulo 8 que habla del descubrimiento de una de las principales prácticas tibetanas, que é a prática del Bon y budistas, que es la práctica de Chod. Entonces, es muy interesante cómo esta práctica fue enseñada, cómo fue revelada. uma explicação da prática na sequência. Entonces, enseñanzas en sueños. Nas En las tradiciones tibetanas hay inúmeros ejemplos de practicantes que reciben enseñanzas en sueños. Muchas veces los sueños vienen en secuencia. El sueño de cada noche comienza donde el sueño de la noche anterior había terminado, transmitiendo de esa forma enseñanzas enteras y detalladas hasta que se llega a un punto preciso y apropiado de conclusión. De este modo, la secuencia de los sueños llega a su final. Enseñanzas extensas han sido descubiertas de esa manera, incluyendo muchas de las prácticas de las cuales a las cuales se han dedicado los tibetanos por siglos. Esto es lo que llamamos tesoros de la mente, Gong Ter. Son las termas, los tesoros que son revelados. Y estos tesoros muchas veces son revelados en sueños, sueños de maestros, de practicantes, que reciben estas enseñanzas en los sueños. Las prácticas del yoga de los sueños y del dormir nos permite reconocer y tener la claridad como para entender estas manifestaciones que pueden surgir en los sueños como estas enseñanzas. Imagina entrar en una caverna y encontrar un libro de enseñanzas escondidos en su interior. Eso es encontrar las enseñanzas en un espacio físico. Los tesoros de la mente son encontrados en la conciencia y no en el mundo físico. Los maestros son conocidos por ser capaces de encontrar estos tesoros tanto en sueños de claridad cuanto en la vigilia. Para recibir este tipo de enseñanza en un sueño, el practicante debe haber desenvuelto ciertas habilidades, como por ejemplo, estabilizar en la lucidez sin identificarse con el yo convencional. Entonces aquí hay unos puntos importantes. Entonces, en la práctica anterior hablábamos de la relación con el yo convencional. Y cómo, está hablando de la lectura del libro que se hace en la hora anterior. Entonces, una cosa es este yo convencional que tenemos aquí y ahora. Y que muchas veces en los sueños seguimos identificados con ese yo convencional. En cambio, el sueño de claridad no tiene ese yo convencional y el sueño de luz clara tampoco. En los sueños de claridad aparece de forma más tenue, pero aparece. En los sueños de luz clara, el yo convencional
se ha disuelto. Cuando nosotros vamos practicando, visualizamos al gurú, nos fundimos con el gurú, fundimos nuestra mente a la mente del gurú, disolvemos nuestro cuerpo, nuestra mente, el gurú, el yo convencional, permaneciendo únicamente la conciencia. Si conseguimos hacer eso y permanecer solo la conciencia, eso es una experiencia directa. Eso es experiencia directa. Entonces, esa conciencia no juzga, no define, simplemente está ahí, abierta, presente. Esa es la conciencia despierta. Es la conciencia plena del sueño de luz clara. En los sueños de claridad queda un poquito de ese yo convencional que reconoce la enseñanza, reconoce al maestro, pero no es el yo convencional, no es el yo que está definiendo, es otra cosa. El practicante cuya luminosidad no es obstruida por huellas kármicas, sueños samsáricos, tiene acceso a la sabiduría inherente y a la conciencia clara. Entonces, si las huellas kármicas de alguna manera son integradas o removidas o reconocidas como pequeños puntos en un gran espacio, en un gran universo, todos esos obstáculos se tornan absolutamente nada en relación a la espaciosidad y a la apertura. Si conseguimos hacer esto, entonces la sabiduría simplemente se manifiesta porque ella es inherente y no deja de ser obstruida por las huellas kármicas y las experiencias del samsara, que es donde estamos nosotros envueltos. Las enseñanzas auténticas descubiertas en los sueños no vienen del intelecto. Ese es el punto. ¿Por qué este es el punto? Porque si estas enseñanzas vienen del intelecto y se miran desde esa perspectiva intelectual, o a través de diálogos acerca de las enseñanzas, aún en ese caso estamos en el yo convencional. Entonces, un riesgo en el que Rinpoche nos llama la atención, y es que como nosotros medimos todo con nuestro intelecto, toda nuestra razón, cuando comienzan a surgir estos conocimientos, inmediatamente las traemos para la perspectiva del ego. Y ahí perdemos la oportunidad. No es como ir a la biblioteca, hacer investigaciones y después escribir un libro, usando el intelecto para recolectar y sintetizar información como hace un estudioso. Aún muchas enseñanzas importantes provienen del intelecto. Ellos no son considerados tesoros de la mente. ¿Y por qué no es un tesoro de la mente? Porque está mediado por la razón o hasta definido por la razón. Entonces, este es un punto importante para la experiencia directa, porque el intelecto, cuando se proyecta para un lado o para algún tema, está continuamente buscando una respuesta, buscando iluminación, buscando otra información. En cambio, la experiencia directa es desnuda, abierta, y no está mediada por nada.
Si ella es abierta y no mediada, el conocimiento que aparece en el sueño es una transmisión directa. La sabiduría de los Budas es autooriginada, emerge de las profundidades de la conciencia, es completa en sí misma. Eso no significa que las enseñanzas de los tesoros de la mente no sean semejantes a las enseñanzas existentes, son similares. Estas enseñanzas pueden ser encontrados en diferentes épocas, en distintas culturas, y pueden ser semejantes aun si no fueron influenciados los unos por otros. Por eso, los historiadores trabajan investigando cómo fueron apareciendo las enseñanzas, cómo se fueron influenciando unas a otras. Entonces, la perspectiva intelectual va comparando distintas tradiciones, comparando. Entonces se dice que una tradición fue originada por otra. Eso, según dice Rinpoche, esa es la perspectiva intelectual. La línea histórica sigue una línea de tiempo, pero no necesariamente es así como surgen las enseñanzas. O sea, no surgen así, sino que surgen de la mente no conceptual. Entonces, la misma enseñanza de no dualidad puede haber surgido en Tíbet al mismo tiempo que surgió en los pueblos originarios de América, sin jamás haberse encontrado, sin tener ninguna relación uno con otro. Pero la naturaleza pura de la mente, manifestó algo en ambas culturas. Esas son las enseñanzas que surgen a partir de la base y que no son mediados, direccionados, influenciados o definidos por el intelecto. Los historiadores trabajan rastreando las enseñanzas en el tiempo para entender cómo este fue influenciado por otra enseñanza semejante. Y muchas veces ellos encuentran esas ligaciones, pero la verdad es que esos conocimientos surgen espontáneamente cuando los seres humanos llegan a cierto punto de desenvolvimiento, y eso ocurre en distintas culturas y épocas, porque este conocimiento no tiene que ver con conexiones de pueblos, sino con la capacidad de un individuo de tener conexión directa con la naturaleza de la mente. Las enseñanzas son inherentes a la sabiduría primordial que cualquier cultura puede acceder. No necesitan ser budistas o bonpos. Son enseñanzas de sabiduría de la humanidad. Si tuviéramos karma para ayudar a otros seres, las enseñanzas de un sueño pueden ser benéficos para los otros. Pero también puede suceder, si tuviéramos karma con un linaje, por ejemplo, que las enseñanzas descubiertas en un sueño se destinen particularmente para nuestra propia práctica, tal vez un remedio específico para superar un obstáculo. O también puede tornarse una práctica para toda una tradición, para todo un linaje, para toda una cultura. Entonces, una enseñanza que surge en un sueño puede revelar un tesoro, una práctica, puede surgir una práctica nueva. Hace algunas semanas yo creo que comenté aquí acerca de la práctica de Tara con cristales.
una práctica revelada a Chagdud Tulku Rinpoche. Y esa práctica que él recibe las instrucciones en sueños, y esa práctica es ahora enseñada en ese linaje del cual él fue el máximo exponente aquí en Brasil, el linaje de Chagdud, y tienen esta práctica que recibió él. Ahora vamos a mirar para una de las 6 prácticas que componen el Tantra Madre. Entonces ya hablamos de la práctica del bardo. Quien estuvo en la clase anterior, también en esa clase hablamos de la práctica de Powa. Luego tenemos las prácticas de sueño y del dormir. Y la quinta práctica es la práctica de Chöd. Esta práctica de Chöd, que significa cortar. Cuando nosotros hablamos en la tradición tibetana, nosotros hablamos de 4 grandes ofrendas. Ofrenda de agua, son varias las ofrendas que hacemos. Ofrenda de sur, ofrenda de sang, ofrenda de agua y ofrenda del cuerpo. Entonces, la práctica de Chöd es la práctica en la que ofrecemos nuestro cuerpo. Y es una práctica para que nosotros entrenemos todo el proceso de liberación del cuerpo. Nosotros vamos a visualizar que nuestra conciencia sale de nuestro cuerpo por el canal central, se transforma en una dakini y esa dakini corta nuestro cuerpo. Entonces es como romper el apego con nuestro cuerpo. Y ahí se hace como una gran sopa con la que se alimenta a muchos seres. Y es en definitiva una práctica de desapego del cuerpo. Es muy interesante cómo el Tíbet se relaciona con esa práctica. Si ustedes buscan en YouTube lo que se llama entierro en las alturas o entierro, creo que a cielo abierto, cómo el Chöd, podemos ver cómo el Chöd es vivenciado en el Tíbet. Diferente a nosotros los occidentales, que cuando morimos nos colocan en una caja, luego la caja va dentro de la tierra y de ahí podemos ser alimentos para bacterias, otros pequeños bichitos que se van a alimentar de nuestro cuerpo. En el Tíbet, cuando el individuo fallece, se realiza Powa, y una vez que en ese cuerpo se manifestaban las señales de que la conciencia dejó el cuerpo, y hablamos un poco de señales en el libro que estamos leyendo, cuando la conciencia dejó el cuerpo, y está claro que eso es así, ese cuerpo para ellos no significa más nada. Sí significaba como última ofrenda, y era ese cuerpo una ofrenda de alimento para las aves. Y ahí, si miran en YouTube, después puedo mandar el link en el grupo, que cortan los cuerpos en pedazos como ofrecido así para los buitres. Y por eso se llama entierro en las alturas, porque es ofrecido para que coman los animales. Ahora, esa imagen de la dakini y de los seres que se alimentan de ese cuerpo despedazado, esa es la imagen de la práctica de Chöd.
el cuerpo cortado y ofrecido para satisfacer a todos los seres. Las prácticas de generosidad, de modo general, son fáciles de hacer. Cuando ofrecemos agua, tormas en el altar, ofrecemos inciensos, hacemos ofrendas también de alcohol para los protectores. Todas las prácticas son hechas y las ofrendas colocadas en el altar. La ofrenda de sur, la ofrenda de humo, la hacemos los sábados por la mañana, y la cuarta generosidad es la del propio cuerpo. En Ligmincha nosotros todos los martes hacemos esa práctica con Geshe Denma, así que los que quieren conocer esa práctica y profundizar en ella, yo les puedo recomendar esa práctica de Chod los martes de noche. Quien no recibió las instrucciones de la práctica o la transmisión, por lo menos una vez por mes, Geshe Denma da esa transmisión y las instrucciones. Entonces es una oportunidad muy preciosa que tenemos en nuestra sangha, porque podemos hablar directamente con el lama, con Geshe Denma, haciéndole las preguntas, porque él siempre da un espacio para que le hagamos las preguntas. Da la enseñanza de Chod, hacemos la práctica con él y después hay tiempo para preguntar. Entonces podemos hablar directamente con él. Sea como sea, esta práctica es tan importante dentro de nuestra tradición, del Bon, del Nyingma, del Kagyu, de varias tradiciones tibetanas, porque una de las 4 ofrendas principales es una de las principales y es lo que, con lo que más apego tenemos nuestro cuerpo. Porque nuestro cuerpo es como el recipiente de nuestra mente. Nosotros precisamos de este cuerpo para tener una larga vida y que esa larga vida propicie nuestra liberación. Por eso rezamos y practicamos para tener larga vida. ¿Para qué? Porque si esta vida es bastante larga, quizás podamos alcanzar la liberación. Y a la vez, entonces, practicamos Chod como una ofrenda de este cuerpo. Vean, por ejemplo, yo estoy ofreciendo aquello que es lo más precioso para mí, y que es nuestro cuerpo y nuestra propia vida. En la práctica de Chod, nosotros ofrecemos este cuerpo, este ego conceptual. Lo ofrecemos para ser destruido, para ser alimento para otros seres. Por eso, es una práctica de ofrenda tan profunda que muchos seres alcanzan la liberación a través de esta práctica, y es una práctica completa. Cuando se tienen todas las instrucciones de Chod, no es solo el uso del Damaru, o la campana, o la sincronicidad de los sonidos, porque es una práctica que tiene un aspecto visual muy, muy claro, pero además ella envuelve ofrendas, también envuelve aspectos del Dzogchen. Muchos practicantes de Chod realizan la naturaleza de la mente e incluso cuerpo de arcoíris por la profundidad y grandeza de esta práctica. Entonces, si tenemos la oportunidad de conocer varias prácticas
y tenemos acceso a todo esto a tudo y isso, acceso a Geshe Dhamma una vez por semana, uma vez por semana, podemos entrar y conocer prática de Chode. Conheça um pouquinho y mais. saber que esta es una práctica que ha sido revelada en un sueño. Num sonho. Muchos maestros del pasado Muitos mestres utilizaron los sueños como una importante puerta de sabiduría por la que descubrían enseñanzas. Hicieron conexiones con maestros que estaban distantes en el tiempo y en el espacio, desenvolviendo la capacidad de ayudar a otros. Todo esto está ilustrado en la historia de Tongshung Tuchen, un gran maestro Bon. Se cree que él ha vivido en el siglo VIII. En una serie de sueños, él descubrió la práctica de Chod del Bon, una práctica de visualizaciones para cultivar la generosidad, una práctica para cultivar la generosidad, la ofrenda del propio cuerpo y cortar el apego. Cuando Tongshung Tunche tenía 6 años de edad, él ya era muy versado sobre las enseñanzas. A los 12 años ya hacía retiros largos y tenía experiencias de sueño notables en los que descubría enseñanzas. Conoció y recibió enseñanzas de otros maestros. Una vez, cuando estaba en un retiro haciendo una práctica intensa de Walsai, una de las importantes deidades tántricas del Bon, él fue llamado por su maestro. Él salió del retiro y viajó para casa de uno de los patronos de su maestro, donde él estaba hospedado. En la noche que llegó, soñó que una bella mujer lo conducía por paisajes desconocidos hasta llegar a un gran cementerio. La práctica de Chod es una práctica que se hace en los cementerios. Entonces, muchos practicantes muy avanzados van a hacer allí las prácticas de Chod. Es una práctica más densa que se hace en los cementerios. Y las historias que se cuentan, cuentan muchas manifestaciones que ocurren allí. La semana pasada, Geshe Dhamma habló un poco acerca de eso, incluso del miedo que produce practicar Chod en el cementerio. Entonces, quien no sea avanzado no debe ir, porque lo que puede ocurrir durante la práctica, primero que no vas a saber qué hacer con eso y después que va a producir bastante miedo. Muchos cuerpos estaban en el piso. En el centro había una gran tienda blanca, recubierta con ornamentos y rodeada por bellas flores. En el centro de la tienda, una mujer morena estaba sentada en un gran trono. Ella usaba un vestido blanco y sus cabellos estaban ornamentados con turquesa y oro. Muchas dakinis estaban reunidas alrededor de ella, hablando lenguas de muchos países diferentes y llevando Tongshung Tuchen a entender que ellas eran de tierras diferentes. La dakini morena descendió de su trono, trajo un cráneo lleno de sangre y carne para Tongshung Tuchen y lo alimentó con el contenido del cráneo. En cuanto hacía eso, ella le decía para aceptar aquello como ofrendas puras en preparación para una importante iniciación que ella y las otras dakinis le iban a conceder. Entonces, el proceso iniciático de iniciación y transmisión ya empieza cuando surge la dakini y cuando le presentan la kapala o copa de cráneo con sangre y carne. Entonces ella dice: puedas tú alcanzar la iluminación en el espacio de la Gran Madre. Yo soy Sipek Yalmo.
la detentora de las enseñanzas Bon, la reina morena de la existencia. Esta enseñanza-iniciación es la raíz quinta esencial del Tantra Madre. Es la quinta esencia del Tantra Madre. Concedo esta iniciación para que tú puedas dar estas iniciaciones y enseñanzas a otros. Tongshun Tuchen fue conducido hasta un gran trono. Después de recibir un sombrero ceremonial, un manto de iniciación e implementos rituales de Sipe Chalmo, ella lo sorprendió, pidiéndole que él le concediese la iniciación a las dakinis que estaban ahí reunidas. ¿Por qué? Porque la iniciación de él ya había sucedido. Tongshun dice, no, yo no puedo dar la iniciación. Yo no sé cómo hacer eso. Me da mucha vergüenza. Sipe Chalmo lo tranquilizó. No te preocupes. Tú eres un gran maestro. Tú recibiste todas las iniciaciones de los 30 maestros del Tíbet y del Shanchung. Tú puedes darnos la iniciación. Pero yo no sé cómo cantar las plegarias durante la iniciación, protestó Tongshun Tuchen. Sipe Chalmo dijo, yo te ayudaré, y todos los protectores te darán poder. No hay nada que temer. Por favor, concédenos la iniciación. En aquel momento, toda la carne y sangre en la tienda se transformaron en manteca, azúcar, diversos alimentos, remedios y flores. Las dakinis lanzaron flores sobre él. De repente, él percibió que sabía cómo dar la iniciación para el Tantra Madre, y así lo hizo. Después de eso, las dakinis le agradecieron. Sipe Chalmo dijo, dentro de 5 años, las dakinis de los 8 grandes cementerios se encontrarán, junto con muchos maestros. Si tú vienes, nosotros te daremos más enseñanzas del Tantra Madre. Las dakinis y Tongshun Tuchen se despidieron de Sipe Chalmo. Sipe Chalmo dijo que él debería partir. Una dakini roja escribió una sílaba yam sobre una tela, representando el elemento viento. Se balanceó en el aire. Balanceó esta tela en el aire y le pidió que tocase esa tela con el pie derecho. En ese momento en que él lo hizo, él volvió a su cuerpo y se dio cuenta de que estaba durmiendo. Entonces, eso en el libro, en la versión anterior del yoga tibetano, del yoga de los sueños, ahí está la escena que la está mostrando Denis en la tapa del libro, la escena de ese lienzo o tela como flameando, y es allí cuando está la dakini con la copa de cráneo, y esa tela sería una kata. En el momento que toca esa kata con su pie derecho, vuelve a su cuerpo y se da cuenta de que se trataba de un sueño y que estaba recibiendo la enseñanza. Él durmió por un tiempo tan largo que sus anfitriones temían que hubiese muerto. Cuando finalmente despertó, su maestro le preguntó por qué había dormido tanto. Él contó el sueño y su maestro, que le dijo que era maravilloso, pero también le advirtió, para mantenerlo en secreto, para que no se transformara en un obstáculo. El maestro dice a Tuchen que un día él sería un maestro, y así le dio una bendición para empoderar
sus enseñanzas futuras. ¿Por qué él tendría que mantenerlo en secreto? Porque si él revela este sueño a un individuo desde la perspectiva tibetana, para alguien que no está preparado para recibir la enseñanza, puede crear un obstáculo para la realización de ese practicante. Por eso muchas enseñanzas no eran abiertas y solo eran concedidas cuando el practicante había logrado hacer cierto camino, porque entonces ese camino podía asegurar que la enseñanza sería bien interpretada por el practicante. Entonces, la gran cuestión no es que tener un secreto, sino que una enseñanza profunda como Chöd, si es concedida a un practicante o una practicante que no están preparados para recibirlo, la enseñanza se puede volver un obstáculo para esa persona. Y en vez de ayudarlo, obstaculiza su liberación. Yonzin Rinpoche, uno de los más grandes maestros del BOM, maestro de maestros, él habla de esta perspectiva de enseñar a Occidente estas enseñanzas de manera más abierta. Y él como que les dice a los maestros que enseñen, pero también dice que lo enseñen de cierta manera, de una manera particular, que no es la misma de cómo lo recibían los tibetanos. Entonces Yonzin Rinpoche tiene como la intuición de abrir. Y otros maestros también están abriendo estas enseñanzas, como Namkhai Norbu, que es un maestro que fue abriendo muchas enseñanzas del Dzogchen, y los maestros Bon, que también ofrecen el Dzogchen, que ya era una práctica que se daba de manera más abierta, y traen a Occidente todas estas enseñanzas con la perspectiva de que si la persona no tiene conexión, como que no va a ser un problema. Ahora, si la persona tiene conexión kármica para recibir estas enseñanzas, esas enseñanzas van a fructificar en la persona, van a florecer. Esa es la cuestión. El maestro le dijo a Tuchen que un día sería profesor o maestro, y así le dio una bendición para empoderar sus enseñanzas futuras. En el año siguiente, Tuchen estaba en un retiro cuando una noche fue visitado por 3 dakinis. Ellas traían lienzos verdes y con ellos tocaron sus pies. Cuando lo hicieron, él perdió la conciencia por un breve instante y después, y como ellos, con ellos tocaron sus pies. Cuando lo hicieron, él perdió la conciencia por un breve instante y después despertó en un sueño. El color verde está asociado al karma y al elemento aire. Él vio 3 cavernas mirando hacia el este. Enfrente de las cavernas había un hermoso lago. Él entró en la caverna central. El interior de la caverna era maravillosamente decorado con flores. Ahí él encontró a 3 maestros, cada uno vestido de una manera diferente, con vestimentas de iniciación tántrica.
Ellos estaban rodeados por dakinis que tocaban instrumentos musicales, danzaban, hacían ofrendas, plegarias y realizaban otras actividades sagradas. Los tres maestros le dieron iniciaciones para despertarlo hacia o para el estado natural, para hacerle recordar sus vidas pasadas y le dieron permiso para que enseñase la práctica de Chodo. El maestro principal estaba de pie y dijo: Tú posees todos los enseñamientos sagrados. Tú recibes las iniciaciones y nosotros te bendecimos para fortalecer tu capacidad de enseñar. El maestro que se sentaba a la derecha se levantó y dijo: Nosotros te iniciamos en todas las enseñanzas generales, en las filosofías lógicas usadas para cortar el ego, en el uso de la mente conceptual para liberar las delusiones y las prácticas de Chodo. Nosotros te bendecimos para que puedas enseñar estas prácticas y dar continuidad a ellas. La primera iniciación es de todas las enseñanzas. La segunda es del intelecto, la iniciación de la lógica, para que intelectualmente puedas practicar para cortar el ego. Y el maestro de la izquierda se levantó y dijo: Voy a concederte una enseñanza tántrica sagrada que es el corazón de todos los maestros del Tíbet y el Shanshung. Nosotros te iniciamos y bendecimos a través de estas enseñanzas para que puedas ayudar a los demás. Los tres maestros habían sido importantes maestros Bon que vivieron más o menos por el siglo VII, más de 500 años antes del nacimiento de Tongshung Tuchen. Algún tiempo después, luego de la muerte de su maestro, Tongshung Tuchen retornó para la pequeña aldea de su maestro e hizo rituales y prácticas para las personas de allí. En muchas ocasiones, en retiros y meditaciones, él fue visitado por varios maestros en visiones. Él tuvo la experiencia de ver el interior de su propio cuerpo, donde los canales y las energías eran claras como el cristal. Muchas veces cuando caminaba, sus pies no tocaban el piso y él conseguía caminar mucho, muy rápido, usando la fuerza de su prana. Este tema es un tema conocido como el de los lamas voladores. Era una gran agilidad para caminar donde ni siquiera tocaban el piso. Como que corrían muy, muy rápido y como que prácticamente volaban. Y en el libro que leemos en la hora anterior, la autora hablaba de estos monjes que podían andar grandes distancias. Entonces, vamos a continuar la semana que viene. Hay varios puntos importantes. Y bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntar o comentar? Marcos está preguntando. Muchas gracias por esta linda clase. La pregunta es, ¿la disolución total del ego se conoce tanto en el budismo como en el Bon? Entonces, si comentaste que estos conocimientos brotan como sabiduría y hay otras tradiciones que también hablan de la disolución total del ego, Marcos dice que, Denis dice que no conoce tanto,
pero habla, por ejemplo, de la mística cristiana de Meister Eckhart y dice que él trata de eso, que de alguna manera eso está presente. Y también se da que muchos maestros budistas en algún momento estudian a Eckhart porque él habla de la disolución completa. Es una lectura más cristiana, católica, de la muerte como una fusión completa del yo y la fusión completa con Dios. Ahí sería dentro de un cristianismo muy específico. Eso, si te interesa, te puedo mandar un material, porque es exactamente un punto en que las tradiciones se encuentran. También sé que hay tradiciones que hablan de la no dualidad en India, pero yo no las conozco en profundidad. Y lo que yo puedo saber de eso es más una opinión que saber realmente qué pasa allí. Entonces, ¿es Eckhart el que dice que tenemos una experiencia, que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana? ¿Puede ser él? No, no sé. Y otro punto. Este link para la práctica de Chod de los martes es el mismo que hacemos los lunes. No, dice Denis. Si alguien quiere hacer Chod, nosotros podemos mandar el link dentro del grupo de yoga del sueño, porque son dos links diferentes, lo de los lunes y lo de los martes. Si estás en alguno de los grupos de Link Mincha, bueno, entonces vamos a poner el link para la práctica de Chod. Si quien tiene interés puede entrar a esa práctica. Los martes a las 20:30. Ahí Gisela está confirmando que sí, martes 20:30. Lourdes también dice que practica. Dice, no los estoy viendo porque estoy con el celular. Los reconozco por la voz. Paulo va a preguntar, dice, cuando comentaste ahora de los monjes que vuelan, esa imagen, yo siempre percibí que es una idea que yo tenía y ay, no entiendo bien qué está diciendo. Dice Denis, algunos practicantes de Tumo empiezan a practicar Tumo. Entonces van cambiando la temperatura de su cuerpo. Entonces, no es tanto importante el cambio de temperatura, sino la claridad que eso trae. Entonces, ustedes ya deben haber visto cómo esos lamas que consiguen pegar un salto estando en la postura de loto. Entonces, en la práctica avanzada de Tumo, eso se hace. Y en Tíbet, esas personas eran colocadas como en pozos de 1,5 metros. Estaban sentados ahí y tenían que pegar ese salto
para salir de ese pozo. Y para eso lo que se necesita es el dominio del prana. Y entonces, a medida que aumenta el dominio del prana, se van logrando este tipo de fenómenos. Quien relata mucho es Alejandra David Neal, no sé bien cómo se escribe. Ella habla bastante porque ella vio eso y eso fue luego confirmado por varios lamas. Chagduk Rinpoche decía, si yo en el Tíbet llegara a contar que ustedes tenían una caja en la que miran, que bueno, sería la televisión, en Tíbet iban a decir que estaba loco. Pero bueno, para ellos hacer esta práctica de saltar desde la postura del loto, para ellos era normal. Y obviamente para nosotros no. Nosotros no dominamos el prana, no dominamos el lung. Para los tibetanos eso era común y corriente, porque es solo entrenar. Es el entrenamiento el que lleva a esos progresos. La gran cuestión es la siguiente, es ¿para qué? ¿Para qué quieres hacer eso? Está esa historia que ya les debo haber contado, de un alumno que quería cruzar un río volando, y practica por años y años. Y después de muchos años, va y le dice a su maestro, después de 30 años, conseguí cruzar el río flotando. Y el maestro le dijo, podrías haberlo cruzado más rápido por el puente. ¿Y eso por qué? Porque es una cuestión de objetivo. O sea, todo eso está disponible, pero tiene sentido si se hace en función de la iluminación, si es en función de la liberación. Si no es así, puedes aprender a manipular una serie de cosas. Puedes manipular la lluvia, el lung, un montón de cosas, pero que si no son hechas para la iluminación, solamente nos va a hacer acumular karma negativo, porque estamos usando eso para algún fin. Y dice Paulo, si eso se puede entrenar para ayudar a otras personas. Dice Denis, sí, en el aspecto relativo de la compasión, sí. Entonces, los Lumpa, que son los monjes voladores, ellos tenían la función de llevar enseñanzas, de buscar personas. Entonces, ese era el fin. En cambio, ahora hay aviones, hay autos, coches, medios de locomoción. Bueno, no es necesario estar 30 años practicando para poder volar. Eh, los maestros dirían, aprovecha tu tiempo para beneficiar a los seres como de la mejor manera posible. Gracias, dice Paulo. Me parece que Erika está hablando. Yo tengo una duda. Estaba estudiando yoga de los sueños y yo tuve un sueño y tengo sueños en los que abro los ojos y veo cosas en la oscuridad, como si hubiera algo más oscuro que lo oscuro.
Y yo estaba en mi casa sola y el sueño trataba sobre mantra. Llegaba alguien y decía, tú estás aprendiendo muchas cosas con tu maestro, que en este caso sería Denis, y después aparecía una mujer hablando a mi oído y ahí yo sentí como ella, como que tocaba mi cabeza. Y cuando abrí los ojos, yo no veía esa oscuridad, vi una mujer, vi su rostro, un rostro perfecto. Y ella vino como para darme, no sé si un toque, y ahí ella luego desapareció. Entonces yo pregunto cómo esto podría ser entendido. Primero, nosotros no hacemos interpretación de sueños. No es el objetivo de la práctica del yoga de los sueños. ¿Por qué? Porque muchos de los elementos que surgen en el sueño son samsáricos, que traen la reproducción de tus emociones, tu día a día, de lo que vivimos en vigilia. Pero tu sueño tiene algunos elementos muy interesantes. Primero, en el aspecto absoluto, luz y sombra es lo mismo. En el aspecto absoluto, ese golpe o toque que esa mujer quiere darte puede ser la señal de una liberación. Tenemos que recordar la relación entre Tilopa y Naropa. Uno se ilumina con un golpe en la cabeza del otro. Entonces, no necesariamente la iluminación es lineal y suave. Nosotros debemos recordar que muchas veces la iniciación es por un... No entendí. Un golpe. No es que estoy interpretando el sueño, sino que hay muchos elementos que pueden estar para tomar conciencia de que ese momento es el momento de un sueño. ¿Por qué recibiríamos un golpe en el sueño? Dice Erika. Esa cuestión de despertar y ver algo. Sí, entiendo, dice Denis. Todo eso está ahí. En otro aspecto, lo que podría ser interesante es observar los 4 tipos de obstáculos. Porque aquí, en un sueño como este, nosotros podemos observar los 4 obstáculos que serían alimentación inadecuada. Depende de nuestra alimentación antes de dormir. Comida pesada, comer tarde, comidas densas, pueden ser un obstáculo. Un segundo obstáculo es nuestra salud mental y física. Si tenemos algún disturbio en ese sentido. Tercer obstáculo, purificación de los canales. Salud. ¿Por qué? Porque si el prana no está equilibrado en nuestro cuerpo, si la relación de los canales masculino y femenino no están equilibrados y el canal central está obstruido,
nosotros podemos tener varios disturbios en el sueño. Aí é médico mesmo Entonces, para olhar para isso. ¿cómo se resuelven esos obstáculos? Con Salum. Alimentação. E o ¿Cómo quarto resuelvo el é um obstáculo obstáculo mais relacionado a la salud? Con el médico o sutil, distintas porque aí é um curaciones, obstáculo terapias. relacionado ao También sistema cuidar la nervoso. alimentación. Então, Y os cuarto espíritos obstáculo, locais, né, que es el os más seres sutil, que habitam esse espaço conosco, porque es eles un podem obstáculo relacionado a los espíritus locales. não sou eu Los que estou dizendo, espíritus essa é a locales, definição, tá? los seres que E habitan aí nós precisamos este espacio junto segurar a essa nosotros, energia do ellos espaço. pueden interferir en nuestros sueños. Por isso, nos yogas Eso do es lo que sono, dice la tradición. sempre mantemos uma prática de Y ahí protectores. precisamos equilibrar esa Vários energía yogas do sonho en el fazem a mesma espacio prática de del sueño. protectores. Por eso, E en el muitas yoga de los sueños, práticas de siempre protectores hacemos una práctica de fazer o protectores. protector Es parte del fortalecer yoga de los sueños e dar fortalecer la práctica de energia no protectores. lugar em que você está. Y muy importante, Senão, Miguel Rinpoche las diz assim, prácticas de generosidad. afinal eu não acredito. Entonces, Agora, hacer la ofrenda de tá sur, tudo bem. Acende um hacer incenso de prácticas para luz, cuida aí, equilibrar la energía del lugar en el que estamos. que tudo está Tenzin sendo Wangyal Rinpoche purificado, dice, né? E se somos sentir occidentales que vale a pena y no aplicar creemos en esos uma espíritus. prática Bueno, de dice él, ver entonces a hagamos luz una práctica en que la vai sair que da sentimos que montanha todo por se causa das equilibra, práticas no que todo se sábado. purifica. E sábado de manhã a gente faz a prática do Y Buda da medicina, quien siente faz prática de que, delimitação de fronteira, né, de que purificação do quiera espaço, practicar en estas delimitação de fronteira, participar en estas prácticas, los sábados a la podemos mañana fazer hacemos isso. práctica E de depois a Buda de la gente faz as medicina, práticas de de generosidade, fumaça, oferenda de fronteras, suro, oferenda de sangue. de remoción de obstáculos, remoción de, creo que obstáculos, no sé bien, Que vai por aí, también práctica de generosidad, ofrendas de humo, ofrendas de essa sur. prática do Buda da medicina. Tá bem? Entonces te sugiero, Obrigado si te pelo interesa, convite. Acho que já passou do nosso puedes horário venir a practicar los sábados a la mañana a la dedicação. práctica de Buda de la medicina. ¿Está bien? Sí, gracias. Bueno, me parece que ya nos pasamos del horario. Vamos a hacer la dedicación. A gente vai fazer, quem tem a apostila, existem duas dedicações. Nós vamos fazer a dedicação Go-Wa, que é a última dedicação. Possa eu alcançar grande confiança. Existen dos dedicaciones. Posso Vamos a hacer la dedicación Go-Wa. realizações de sabedoria nas três portas. Pueda yo alcanzar gran confianza en los tres refugios. Possa eu obter os três corpos. Pueda aumentar mis experiencias y realizaciones de sabiduría de las tres puertas. Possa eu alcançar Al purificar los tres venenos, pueda yo obtener los tres cuerpos. Al liberar mi propio ser, pueda yo beneficiar a los otros. Pueda yo alcanzar gran confianza en los tres refugios. Puedan aumentar mis experiencias y realizaciones de sabiduría de las tres puertas. Al purificar los tres venenos, pueda yo obtener los tres cuerpos. Al liberar mi propio ser, pueda beneficiar a los otros. Pueda yo alcanzar gran confianza en los tres refugios. Puedan aumentar mis experiencias y realizaciones de sabiduría de las tres puertas. Al purificar los tres venenos, pueda yo alcanzar los tres cuerpos. Al liberar a mi propio ser, pueda yo beneficiar a los otros. Plegaria de larga vida para Tenzin Wangyal Rinpoche, por las bendiciones de las tres joyas de Budas y Bodhisattvas, por la fuerza infalible de la verdad última y por el poder de la meditación de nosotros practicantes, detentor de las enseñanzas, que tu vida sea muy larga. Buenas noches. Nos encontramos el próximo lunes.